Deportiva y con swing. Deportiva y con swing. La factoría del deporte desde New York para ti. Es una máquina. Es una máquina Pensada para ti. pensada para ti. Número uno en las redes, dale like y compartir. Con informaciones importantes siempre frescas. Y con entrevistas que te ponen de cabeza. Lo mejor del deporte lo encontrarás aquí. Búscale en las redes, dale like y compartir. Suscríbete, Ay sí, infórmate. ok. Dale a la campana para que te llegue. How's your family? Todo bien, la familia es lo más importante y creo que si eso está bien, todo está muy bien. So everything's good. Family is the more important thing. So if family is good, everything is good. Baseball-wise, you do anything different this offseason, coming off your first full big league season? Anything different training-wise? Sí, hiciste algo diferente en esta temporada muerta. Al ser tu primer año completo en Grande Liga, sí hiciste algo diferente. Básicamente no, creo que traté de enfocar lo que hice el año pasado en la temporada en cuanto a la preparación física y creo que en eso fue lo que me mantuve, en tratar de fortalecer el cuerpo y principalmente las piernas y creo que en eso estuve trabajando en los season. He said that he just what he did was try to carry what he did during the season to the off season, trying to keep especially his lower body in shape and stronger. Basically, he just focused on that the entire off season. How much more comfortable are you with your knees? ¿Qué tanta más confianza tienes con tus rodillas? 100%, hermano. Creo que, te juro que después de la lesión, no, gracias a Dios y principalmente a los médicos, tú sabes, y creo que gracias a Dios no he sentido más nada en las rodillas por la operación. 100%. He feels, you ask him about his knees, so he feels 100% now. Thanks to the doctor and everything, the work that he's been putting in, feels 100%. How much did you work in the out? How much did you work defensively after the amount of time you got in the outfield last year? How much did you work on your defense this offseason? ¿Qué tanto trabajaste en la defensa de esta temporada muerta? Ya que jugaste unas cuantas veces outfield el año pasado, ¿qué tanto trabajaste en la defensa? Sí trabajé en la defensa, obviamente, ¿no? Creo que muchos detalles que me van a ayudar al juego cada día, ¿no? Creo que muchos de ellos eran cosas como la reacción y esos detalles, pero sí trabajé. He said he works on a lot of, a couple of details. One of them was reaction time. So he said he was focused on that during his work on the defense this offseason. You played a lot of left field down the stretch last year. Do you think you might play more left field overall this season than last year? Yeah. About first base, you get any work here in spring? I think so. We can go in that. There you go. Yordan, would you be interested if the Astros approached you about a contract extension? Is that something that you'd be open to this spring? Una extensión de contrato. No ha llegado a mí todavía, no, sabes cómo. They haven't said anything to him, hasn't received anything, so. No tengo control de eso ahora mismo. He's not thinking about that right now. ¿Te gustaría una extensión? Would you like an extension? Creo que no estoy ahí, pero si se me acerca, claro, obviamente podemos negociar. So yeah, he said, the time has not come yet, but of course, if they want to negotiate with him, he's open to do it. Exactly. That's the point. What did you think about, the new CBA? It helps a player like you who hasn't reached arbitration yet. They raise the minimum salary. They got a pre-arbitration pool. What did you think of the new CBA and what the union negotiated for younger players like you? La negociación que hubo ahora, que ayuda a muchachos como tú, que son nuevos, entiendes, novatos, que con el arbitraje, que el salario sube, el salario mínimo. ¿Qué tú piensas de eso? Sí, lo vi el cambio. Creo que sí, obviamente a todos los muchachos, ¿sabes?, que no están en arbitraje todavía, creo que los beneficia muchísimo porque le están dando la oportunidad de un mejor ingreso al que estaba antes y creo que sí, como en varios puntos sí ayuda muchísimo. So yeah, he feels happy about what the new negotiation is. Players like him that are not in arbitration yet, it helps them to they raise their salary, so it kind of helps him a little bit on that end. So he's really happy about it. Yordan, con Pedro León y otros cubanos, tú ya eres más veterano que tienes experiencia. ¿Cómo les ayudan a los muchachos así que están aprendiendo por primera vez? Bueno, principalmente en mi caso creo que trato de cada vez que hablo por ejemplo con León, que está aquí encrujado, creo que trato de
No de enseñarle, pero de educarle un poquito lo que, ¿sabes? Los primeros años, lo que uno pasa aquí y las cosas que uno tiene que vivir antes de llegar a Grandes Ligas. Creo que en esas cositas ya por lo menos tiene la ventaja de que varios cubanos ya estamos en Grandes Ligas, como me pasó a mí. Tuve la ventaja de que varios cubanos estaban en Grandes Ligas antes de subir y creo que eso ayuda bastante. You know, he asking about Pedro Leon and the other Cuban kids that are here. You know, he said that he don't try to teach anything, just trying to educate as much as possible, and trying to make him feel comfortable around the Cuban guys around the locker room. He said when he came up, he was a couple of Cuban guys here, so he felt real comfortable with. So it's basically what he tries to do every time he talks to one of those guys. How good do you think Leon can be? ¿Qué tan bueno tú crees que León puede ser? Creo que lo elogié cuando llegó aquí porque le dije, estás puesto para lo tuyo. Vino con tremenda forma física y creo que se puede convertir en lo que la gente no está pensando que puede hacer. Sure, that when he first saw him, whenever they reported to camp, he said he was really impressed with the way he looked and shaped. And he said that he feels that he can be a lot better than what people think. ¿Y cómo les dan consejos? ¿Los llevas a comer? ¿Tienes planes de llevarlos a comer? Ese es Yuli, que es el que está, Yuli Díaz, son los que están cobrando mucho. Nada, pero sí, a cada rato, cada vez que tenemos chance libre, lo hemos invitado y eso, casi todos los muchachos salimos. So who is the leader? Is Julie the one who takes everybody to feed them? Eso es buena pregunta. Well, good question. That's a good question. Debe preguntarle. Gotta ask you. Creo que mi gente, Mozart la para de este lado. Un saludo para la máquina deportiva. Yordan